Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este acto de la Cátedra Leonard Cohen. Es una de las varias actividades que hemos programado en el día de hoy. Esta es la cuarta actividad en la que Javier Barreiro, el doctor Javier Barreiro, profesor, especialista en cuplé, escritor de narrativa y poesía, por el que ha sido galardonado en varias ocasiones, y que es autor de una de las obras de referencia en torno a una de las cupletistas más importantes de nuestra historia, como es Raquel Meyer. Vamos a tener el honor de que haga una revisión de la historia del cuplé y además presente y entreviste a la gran Lilian de Celis, que hoy tenemos el honor que nos acompañe. Así que muchísimas gracias a ambos. Yo me voy a situar detrás. Vamos a hacer una pequeña performance porque Javier va a hablar y yo voy a intentar adivinar qué es lo que viene a continuación para ir pasando las imágenes. Así que si hay alguna descompensación, espero que lo perdonen. Estamos y como ha dicho Miriam también, ese PowerPoint está previsto para otra charla sobre el cuplé más larga, pero bueno, he quitado unas cuantas fotos, no se va a corresponder exactamente a lo que digo, pero bueno, ahí tenemos a Paquita Escribano, 1911 aproximadamente, una de las cupletistas que surgen al calor de había empezado antes de las imitadoras de la Goya y que tuvo un protagonismo durante 20 años aproximadamente, 1910-1930, fue la típica cupletista con novios toreros, la madre que la guiaba y, en fin, uno más de los ejemplos típicos de las cupletistas, no de primerísima fila, pero sí de primera fila, con un atuendo, que vamos a ver varios atuendos, que es lo más interesante de las imágenes. Las imágenes no significan, pero muestran. Bien, empecemos con el cuplé. Esta mañana se ha hablado de cuplé. ¿Qué es esto del cuplé? Esta pregunta es de siempre, es de toda la vida. Desde que nació, todo el mundo ¿pero qué es el cuplé? Y normalmente se sale del paso, muchos tratadistas han salido del paso poniendo unos famosos versos de Manuel Machado, que me dice, ¿qué es el cuplé? Y bueno, Manuel Machado era un gran poeta, pero estos versos no son precisamente, al final no dice nada, pues como una picadura, como no sé qué. Bueno, es una visión impresionista que como no saben qué decir, no cuentan nada. Bien, hay que tener en cuenta antes una cosa, que no es lo mismo cuplé, que normalmente al principio se escribe couplet, porque es una traducción francesa que deriva el couplet, que desde 1858 hasta se va a ir introduciendo cuplé poco a poco, pero hasta 1920 y pico subsiste la denominación cuplé en discos y en partituras, que son los documentos fundamentales de toda música, ¿no? Los documentos son esos, el cuplé y la partitura. Lo otro, lamentablemente, apenas hay documentales de la primera época, películas y tal, así que disco cuplé. Es lo mismo, pero al principio pondrá couplet y luego pondrá cuplé. Entonces digo, no es lo mismo el cuplé en 1860 que en 1910. Y vamos a dedicar 3, 4, 5 minutos a contar esta historia. La primera vez que yo he documentado la palabra cuplé en el teatro, en la literatura española, es a finales de la década de 1850, que aparece en alguna obra. El cantable, ya sabemos que el teatro lírico español ha sido siempre profuso en cantables. Pues un cantable, en vez de llamarse copla, en vez de llamarse, de las muchas maneras se llama, aparece ya la palabra couplet. Bueno, poco a poco se va incrementando y luego pues ya se populariza. Y finalmente, ya hacia 1880, los cuplés aparecen con asiduidad, pero cuplé se ha convertido, antes era un cantable, y ahora ya se ha convertido en una copla, que sería la traducción literal del francés, ¿no? Es decir, 4 versos octosílabos que riman en asonante los pares. Entonces, como normalmente son obras de teatro ligero, teatro satírico, teatro costumbrista, pues se pone en la boca de los personajes. Ojo, que esto es muy importante, lo mismo pueden cantar hombres o mujeres. Si el personaje que canta un cuplé puede ser un señor, puede ser el sereno, puede ser el borracho, puede ser el dueño de la pensión o puede ser una señora. Así el cuplé se va convirtiendo en las obras del teatro lírico español de esta segunda mitad del siglo XIX
en una cosa que la gente acoge con mucho gusto. De modo que los autores, una vez que termina la obra, muchas veces ponen un anexo de cuplés al final, porque la gente suele pedir otra vez más cuplés, más cuplés. Y bueno, y al final de la obra, o incluso repitiendo en el transcurso de la obra los mismos, pueden escoger esos cuplés, esas letrillas que ha puesto el autor al final. Muchos actores, el teatro español ha sido profuso también en morcillas. Muchos intérpretes, hacían ellos sus propios cuplés, se lo inventaban y bueno, procuraban hacer gracia, ¿no? Teniendo en cuenta además que muchos de ellos, cuando llegaban a tal población a representar una obra que ya habían presentado en otras, se informaban de cuál eran los asuntos en candelero allí, que si el alcalde había hecho esto, que si había habido cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces acomodaban el cuplé al suceso de moda en el lugar que fuera. Bien. Entonces, esto es el cuplé teatral, el cuplé que aparece en las obras escénicas, hasta que en 1890, como luego ahora vamos a ver con mayor extensión, empiezan a llegar las primeras cupletistas extranjeras, que suelen ser francesas, italianas, inglesas. Italianas y francesas muchas, ¿no? Entonces, estas señoras en los teatros, en los sitios de baretés, en los cafés cantantes, music hall, no era todavía una denominación ni cabaret. Bueno, pues en estos sitios donde se cantaba, que eran muchos, se cantaba en los parques, en los cafés, en cualquier lado. Había muchos más teatros en cualquier ciudad que los que hay hoy. Y bueno, estas señoras empiezan a salir al escenario y cantar una canción, un cuplé. Entonces empieza a llamar esas canciones cuplé. Es un fenómeno absolutamente nuevo. ¿Por qué? Porque en España se había cantado muchísimo en el teatro. En el teatro las tonadilleras cantaban en el teatro, las del siglo XVIII. Con el cuplé también tiene una deuda, ¿no? Con las tonadilleras. Siempre en el teatro. La otra canción era folclórica, o sea, era la canción popular, espontánea, pero una señora, porque señores no van a salir hasta mucho después, que saliera a un escenario y cantara, eso no existía en España. Viene con la modernización del final del siglo XIX, empiezan a aparecer las cupletistas extranjeras, pero todavía es algo pecaminoso, y va a ser en 1900, con el Salón Japonés, que se ha nombrado esta mañana, donde empiezan a actuar las primeras españolas que salen a un escenario y cantan. Y eso que cantan empieza a denominarse cuplé, aunque no se formaliza hasta la fornarina. La fornarina, allí en el Salón Japonés cantan Amalia Molina, canta Pastora Imperio, pero va a ser un poco más adelante cuando la fornarina, una vida muy interesante la de esta señora, empieza a cantar, a grabar cuplés bajo la égida de quien fue su amante, representante, consejero, José Juan Cadenas o Juan José Cadenas. Lo que hace Juan José Cadenas, como hacen tantos autores de canciones y teatro españoles, es copiar a las francesas. Las adaptan al español, casi, yo no sé, pero ahora es muy difícil saber, habría que estudiar cada una de las letras, pero muchas son directamente versiones del francés. La fornarina, que tenía una voz un poco discutible, como la parte de las cupletistas de entonces, pues ya graba un montón de discos y se convierte en una referencia. Yo siempre digo que en España hay 6 figuras fundamentales de la cultura popular y la canción, y la primera es la fornarina, la primera cronológicamente. La fornarina fue muy importante. Ella dio cuerpo, dio forma al cuplé. Luego vendría Raquel Meyer, que lo perfeccionó, que fue una estrella internacional, absolutamente. Luego vendría Imperial Argentina, que es la más completa, porque era magnífica cantante, cantaba cualquier género, muy buena bailarina y muy buena actriz. Luego sería doña Concha Piquer, sin duda la mejor voz. Luego Sara Montiel, que crea un mito entre el público. Y finalmente, pues Marisol, que es otra cosa, ¿no? Pero son las 6 mujeres que han tenido un impacto público muy fuerte en España. Y la fornarina es la primera. Bien, entonces resumiendo, ¿el cuplé qué es? El cuplé, tal como lo entendemos hoy, es la canción española, la canción unipersonal. Alguien que se sube a un escenario, una señora, porque el señor va a venir después, y canta una canción. Eso no existía hasta que viene el cuplé 1900. La fecha es exacta, porque antes, como digo, había cantado la Pilar Cohen La Pulga, la veía chiquita, pues sus cuplés o sus cancanes, pero una española no se sube hasta 1900. Los hombres van a tardar mucho más, hasta 1927, ojo, que están los cafés cantantes, que donde hay flamenco, o hay otros sitios donde van joteros, pero eso es folclore. El cuplé también tiene algún débito con el flamenco, claro está, pero luego sería la segunda fase de la canción española, a partir de la obra La canción española, 1927, que aparecen
sobre todo Angelillo. Angelillo va a ser el primer español que se sube a un escenario. Antes tenían que ser mujer. El que se subía a un escenario siendo hombre era sospechoso, porque sí que había hombres, eran los imitadores de artistas. Lo que luego en la transición, o poco antes de la transición, llamamos transvestidos. Señores que se subían a cantar imitando a Lola Flores, a Carmen Sevilla, a Vivi Andersen, a Sarita, a las de entonces. Travestidos, sí, pero señores que suben un escenario, tienen que venir los del tango, que son muy machos, como tangueros. Los primeros del tango vienen en 1920 y ya en el 27 se van a poder subir a cantar, pues ya los primeros que cantan, ¿no? El fundamental es Angelillo y otros muchos, pero muy despacio. Son las mujeres las que van a protagonizar el cuplé y no olvidemos que a partir de entonces, sobre todo en esa primera década del siglo XX, va a tener un carácter psicalíptico, un carácter picaresco, un carácter, lo que llamamos, verde. Los señores que van a los music halls, a los teatros, generalmente yo creo no van a oír cantar. De hecho, eran sitios donde se organizaban tumultos muchas veces si la señora no cantaba lo que ellos querían o no enseñaba lo que ellos querían. Iban a ver carne. La represión era la que era. Esto va a cambiar en la segunda década del siglo XX. Bien, hemos visto pues que cuplé es sobre todo eso, la canción unipersonal. Alguien se sube a un escenario y canta una canción, cosa que no existía antes. Lo podíamos hacer más precisiones, pero no es el caso aquí de ser preciso. Eso por escrito. Desarrollo del cuplé, desde este cuplé que aparece en las obras teatrales de 1858-59. Bueno, es la historia un poco del teatro musical español. Unos años más tarde aparecen los bufos de Arderius, ahí lo tenemos. Este Arderius era un actor, era representante, va a París, contempla el éxito que tienen las obras de Offenbach y decide trasladarlo a España. Entonces utiliza dos autores entonces emergentes, el músico José Rogel alicantino y el zaragozano Eusebio Blasco, que hizo muy buena carrera en el periodismo y fue uno de los autores más importantes de esta última parte del siglo XIX, y les encarga que hagan una obra al estilo de Offenbach, ¿no? Y entonces Eusebio Blasco escribe El joven Telémaco, que es una especie de disparate mitológico. Telémaco, el hijo de Ulises, va a buscarlo por ahí, por las distintas islas, se encuentra con las ninfas, con Venus, etc. Bueno, pues una obra que tiene mucho éxito, que arrebata. Estas son las suripantas, las actrices que ya las veis ahí, que bueno, pero estas señoras causaron sensación y se casaron muy bien, porque eran tenidas como prototipo de belleza. Impresionaron cuando salieron porque no se veía ese trozo de pantorrilla que se ve ahí normalmente, no, nunca en el teatro español. Y lo de suripanta viene porque uno de los cantables de la obra es uno que dice, griego macarrónico, empieza suripanta, la suripanta, macretruqui, de somaten, sunfaribun, sunfariben. Bueno, entonces pasa a ser suripanta. Este es un cuadro, no me acuerdo del autor ahora, una suripanta saliendo los bufos, más maja que las anteriores. Y luego, aparte de lo de suripanta, la suripanta pasa a designar pues, la mujer un poco de vida, lo que se supone de las coristas, ¿no? Un poco alegre. Y la palabra está todavía en uso, aunque cada vez menos, pero en tiempos de mi madre o de mi abuela, esa es una suripanta, se oía con mucha frecuencia, ¿verdad? Bien, enseguida va a venir el teatro por horas, dependiente de los bufos, que son los que... El teatro por horas son pequeñas obritas que duran muy poco rato, que se pueden ver en un café, que se pueden ver en centros que no son un teatro. El que va a un teatro va a estar 2 horas. Las varietés, ¿qué son las varietés? Son espectáculos que hay un equilibrista, que hay un mago, que hay una bailarina, un montón de cosas diferentes para que el público se entretenga. Las varietés vienen de la noche de los tiempos, ¿no? Las varietés han existido siempre. Teatro en la calle, que puede hacerse cualquier cosa que sea pintoresca o diferente, ¿no? Y llega hasta la actualidad, que vemos en los semáforos pues variedades. Ahí tenéis un café cantante, este es flamenco, y este es el cancán. El cancán llega también en esta época. En España estaba muy, no diré que prohibido, pero sí muy poco estimado. Pero bueno, van a venir las cancanistas francesas y van a crear ese ambiente que a finales del siglo, yo siempre digo lo mismo, a finales del siglo XIX es la época en que la humanidad ha cambiado más de todas las épocas, porque llega todo a la vez y todo de repente. Ya sería suficiente con una cosa, la electricidad. La humanidad pasa de vivir con los ritmos diurnos
con los ritmos diurnos y nocturnos bueno, se pueden hacer un montón de cosas con la electricidad que no se hacían antes. Por supuesto, la industria progresa, pero se inventa el teléfono, se inventa el telégrafo, el avión, el automóvil, el cinematógrafo, aparece el movimiento obrero. Bueno, son una serie de cambios tan radicales como no lo ha habido nunca. Esto se nota en el dinamismo de la sociedad, y España, siempre un poco atrasada, bueno, ahí empieza la llamada Edad de Plata, ¿no? Ahora es un sintagma que gracias a mi maestro Bainer se ha convertido en un tópico que no se lo inventó Maynet, se lo inventó Jiménez Caballero años atrás. Pero bueno, ahora Edad de Plata todos sabemos que nos referimos a este periodo esplendoroso de la cultura española de 1880 a 1936 aproximadamente. Bien, teatro por horas, café cantante, varietés y lo que os he dicho, primeras cantantes extranjeras, la Bella Chiquita, que danzaba una danza con la tripa, que sería la tripita, no sé, sería como la danza del vientre, algo parecido, que bueno, cierran el teatro, padres de familia, todos ahí opinando, se organizó un Cristo, 1890-92, tremendo. Luego la Cohen, la Cohen es la que dicen que inventa no, Augusta Vergés. No, Augusta Vergés es una de las primeras cantantes extranjeras. Es la de la Pulga, es Augusta Vergés, que creo que es esta, ¿no? Ya veis que tampoco es una belleza. Bueno, la Pulga se convierte también en un símbolo de este arte psicalíptico, ahora iremos con lo psicalíptico, que bueno, la señora un poco en desabillé se va buscando la pulga, que es una cosa pues, relativamente asquerosa, pero que entonces producía hondos espasmos entre los espectadores masculinos. Luego la foto es la otra que hizo lo de la pulga, es la famosísima Bella Chelito, y ahí la tenemos con su madre, esa es la Bella Chelito, la morena, y la rubia, su hija, hacia 1950, ¿no? La Bella Chelito, que fue la imagen del descoco, ella bailaba la rumba moviendo los pechos así por lo visto a un ritmo muy rápido, eso también los volvía locos, y bueno, luego se hizo riquísima porque su madre administraba a quien tenían que ser sus protectores, sus amantes, etcétera. Al final se hizo muy rica, compró un teatro y luego se dedicó a las obras pías, que es lo normal. Entonces, bueno, pues la Chelito, casi, pues todavía hoy, la Chelito, los tiempos de la Chelito. Hay películas, la novela de Joaquín Belda es otro de los mitos del cuplé, ¿no? La Chelito. Ya lo he dicho, ¿no? Con los salones, el Salón de Actualidades, 1899-1900, Salón Azul, Salón Rojo, Salón Japonés, que es el que ha quedado porque allí debutó, pues, las que he dicho, la Pastora Imperio, la Fornarina, Amalia Molina. Ese es el Salón Japonés, que duró muy poco, lo prohibieron los gobernadores civiles, acabaron con él. Y bueno, pues entonces... Pero a partir de ahí es el empujón para el cuplé. Ese es Amalia Molina. Y ese es el Apolo, bueno, es uno de los teatros con el Romea, el Eslava y tal, que van a ser sedes de este tipo de género, ¿no? Lo he contado ya, ¿no? La modernidad entra en bloque. Y aparece entonces la palabra psicalipsis, porque ya he dicho, este periodo de principios del siglo XX es un periodo en que va a privar eso, el enseñar la carne. La gente va por ahí a ver señoras, ¿no? Y entonces la palabra psicalipsis, que muchas veces... Yo lo he visto escrito, el origen de la palabra psicalipsis, que es muy sencillo, pues se han inventado cualquier cosa y libros buenos siguen repitiendo que si el empresario dijo, ¡ay, esto es apocalíptico! Y se confundieron con psicalíptico, muchas teorías idiotas. Esto viene de unos folletos de 1902 que publicó el periodista malagueño y escritor malagueño Félix Limindoux, que se llama Las mujeres galantes, ahí lo tenéis, con fotos de este tipo, y donde él, en la segunda página, habla de la palabra, o sea, se inventa la palabra para definir este género, él da sus argumentos y tal, pero es la primera vez que aparece y lo crea él, ¿no? Claro, él no dice de dónde saca la palabra psicalipsis, pero si sabes un poco de griego, no mucho, psique es higo y liptos húmedo. Entonces él se está riendo un poco, entonces psicalipsis significa higo húmedo. Hubiera sido más bien... quizá más lógico se hubiera referido a los hombres, pero no, se refiere a las mujeres, que son las del espectáculo. Higo húmedo, eso es lo que significa psicalíptico. No hay otra explicación, lo dice él. No dice lo de higo húmedo, pero una palabra tan rara y que coincide con el griego, evidentemente él sabía griego, entonces estudiaba latín y griego en cualquier lado, cualquier estudio que hicieras, pues de ahí viene el cuplé. Ahora vamos al ambiente sociológico del cuplé. Esta modernidad de la España de la Edad de Plata es una modernidad, como todas las cosas, que tiene dos facetas extremas. Los extremos se tocan, como siempre, y confluyen. En el cuplé está lo máximo, el estrellato,
Las cupletistas son las héroes de entonces, y hoy son las de la prensa del corazón, entonces, y en cuanto a hombres, los futbolistas y las del corazón. Hoy mismo en El Comercio, última página, lío de Courtois con una tal Alba Carrillo que no sé yo a qué se dedica. Bueno, entonces no, eran toreros y cupletistas y se casaban queriendo sin querer también, porque eso era una publicidad mayor. Los matrimonios de cupletistas y toreros son interminables. Bueno, está las cupletistas de ese mundo de joyas, de mantones, de esplendor. Ahí tenéis Preciosilla, una cupletista de Calatayud, postal coloreada. También son interesantes por los atuendos. Ahí veis, por ejemplo, pues hablábamos esta mañana del disfraz, ¿no? Ahí la veis con no sé exactamente qué es eso, un salto de cama, pero claro, lo de vestirse de hombre era muy típico. Sobre todo se vestían de toreras, de militares, también daba mucho morbo. Ahí tenéis la bella Cleopatra de torera, que da gusto verla. O estas tres pájaras, que no sé quiénes son ahora. Hermanas o algo así. Pero estaba hablando... esto es muy bueno, páralo ahí. Porque yo estaba hablando del esplendor. Pues junto a ese esplendor está el barro. Está el mundo siniestro. Claro, las cupletistas, cuando empiezan, tienen que pasar por unas caudinas, llámense foyer, llámense prostitución. Prostitución de altura, un poco más altura. Entonces, los caballeros que iban a estar, pues si tenían dinero, proponían a las cupletistas. Muchas, ya sabéis, iban con su madre y su tía, algunas para protegerlas y otras como la del Chelito, y no solo la del Chelito, para sacarles, tú con este, tú eres joven, tú no te vayas con este que no te interesa, tienes que irte con este. Ese es un tema muy, muy frecuente en la literatura de la época, ¿no? Muy frecuente. La joven que está enamorada de un pícaro, de un pillo, de un truán, pero que es amante de un viejo. El viejo las pone, ella, bueno, le hace las cosas que le gustan al viejo, pero al que quiere y quien se va es en otro. Y esa es una página de una revista entonces, Instantáneas, que es muy definitoria al respecto. Dice, si no lo leéis, Serafín, el de arriba, Serafín hermoso, rico por su casa, calavera por afición y tonto por naturaleza. Este es el que paga. La bella Mariquita, cantante de cuplés, picantes y bailadora por todo lo alto. Esta es la que cobra. Y tercero, el niño precioso, ¿qué pone? Tocador con mucho estilo y cantador de cosas tristes. Este es el que se las gasta. Pues eso era lo normal. Entonces, bueno, en este barro de los cupletistas va a haber abortos, muchas cupletistas no van a poder tener hijos, muchas, y las más famosas muchas veces. Han tenido abortos que les han hecho ahí zancochos. De hecho, la Fornarina yo creo que murió, de hecho, de los zancochos que le hicieron. La Fornarina fue prostituta, era hija de un guardia civil y una lavandera, ya de adolescente hacía la carrera por los soportales de la Plaza Mayor, era muy guapa, entró en una casa de costura, estas casas de costura encubrían actividades no santas. Luego entró como modelo del pintor Sontobín, participó en la obra El Pachabumbún, allí se dio un poco a conocer, salía, dicen, desnuda. Veis los textos y dice desnuda, pero no, si vemos las fotos que salieron, lleva mallas. Entonces, para muchos las veían en mallas, pero no mallas transparentes, mallas blancas como... Y les parecía que estaban desnudas, ¿no? Bueno, pues este barro, van a convivir esos dos mundos como conviven en la España de siempre, ¿no? Lo más alto y lo más bajo. Se ha hablado también esta mañana, los intelectuales ven también en el género cuplé, porque lo tiene, ese símbolo de la modernidad, y se van apuntando a él. Está en la boda están los cupletistas y bailarina, del Maraja de Capurtala en 1906, viene la boda de Alfonso XIII, era guapísima. Anita Delgado, Las Camelias, actuaba con su hermana Victoria y dice, esta es para mí. Y bueno, los intelectuales, Ricardo Baroja, Valle Inclán, el pintor que he citado y unos cuantos, se juntan para... lo que le propone el Baraja naturalmente es una entrevista y mucho dinero. Pero entonces ellos dicen, no te va a salir mejor hacerlo como nosotros te digamos. Y le escriben una carta, yo soy una hija de familia, yo no tal y cual. Entonces, claro, el Baraja se pone cachondo y dice, ¿qué hay que casarse? Pues me caso. Si total tengo mil concubinas en casa. Y se casan. Y se convierte en la princesa de Capurtala, luego se divorcian y va a ser una mujer pues de la alta sociedad durante toda su vida. Muy guapa la Anita Delgado, no sé si había alguna foto por ahí después. Esta es la casa, déjala, esta es la casa donde, en Valga, donde nace la bella Otero,
que bueno, la historia de la Bella Otero, violada por un zapatero en la niñez, ingresada en un convento de monjas que la maltrataban hasta... finalmente se consigue escapar y llega a ser la primera figura de las cortesanas internacionales, pues nació en ese cubículo que veis ahí. Pasa. Solana pinta muy bien ese ambiente sórdido, claro, es el típico, ¿no? Señoritas toreras o pasa, cupletistas, ¿no? Solana sería un ejemplo muy fehaciente de todo lo que estoy diciendo. Y otra vez volvemos a los atuendos. Esta es Carmen Fernández en la corte, ataviada para la corte de Faraón, 1911, una obra muy divertida y con una música muy maja, pero que fue prohibida, como sabéis, en tiempos del franquismo. Este Racú, un luchador que fue novio de Raquel Meyer y de la Bella Chelito. Y aquí están interpretando, pues no sé, ya veis lo que interpretan. Algo parecido a la machicha, porque la machicha era así, ¿no? Él cogía a la mujer por detrás como la lambada que vino hace unos años. Este es uno de los inventores de artistas, este es Edmond de Bries, este es Charny, señores que estos sí que suben a un escenario, pasa. Este es el Cakewalk, que es una de las danzas que entran por entonces, ¿no? 1904. Y estas son las argentinas, muy importantes. Olimpia de Avillí, italiana, una cupletista cantaba muy bien de la época, y María Cordes, bonaerense. Estas son las primeras que bailan tango en España. Fijaros lo que va a ser el tango, una de las músicas del siglo, una de las 2 o 3 más importantes, ¿no? Estas son las primeras que la traen. Son lesbianas, ya veis quién hace el papel de hombre y lo que hace mujer. Olimpia se quedó en España y tuvo épocas de éxito, aunque acabó en la pobreza, y la otra no sé qué fue de ella, marchó a Buenos Aires y ya no apareció por aquí. O ahí tenéis otra especie de machicha entre dos señoras de estas. Ahí tenéis a Blanquita Suárez, de la que creo se ha hablado esta mañana, ¿no? ¿O no? Y bueno, pintada por Picasso. Esta señora empezó como cupletista, pero luego fue actriz de cine, de teatro, una figura importante. Carmen Flores, que es el cuplé descarado, el cuplé tipo chotis, tipo conversación, como la canción que nos ponía o que nos ha dicho esta mañana Rodrigo, que interpreta No me mates o algo así, que interpreta de Mario de Saura. Esta era pues eso, una cachonda, una tía de brazos arremangados y bueno, pues la Tortola Valencia, que es todo lo contrario, es el intelecto, la musa de los intelectuales. O sea, ahí están las dos cosas, la Camelia, la que casó con el Marajá, ella misma. María Conesa, bueno, esta tiene otra historia de esas siniestras también. María Conesa fue una mujer en México, Lilian lo sabrá muy bien, que fue una de las estrellas más importantes del siglo XX. Esta empezó en los cabarets del Palalelo con su hermana, y un delincuente celoso de la hermana la cuchilló. Bueno, la cuchilló no, la celosa era no la hermana, sino otra cupletista que se llama Lazarina, más vieja y más fea, que tenía celos de las Conesa, y María, y entonces, ahora no me acuerdo cómo se llama la hermana, pero le ordenó o promovió que el hermano la cuchillara, y esta se retiró de las tablas, pero bueno, enseguida volvió, marchó a México, volvió en algunos casos a España, y es una de las grandes señoras. Falta una biografía, se hacen biografías de tonterías y casi ninguna de estas señoras tiene biografía, y solo por los asuntos de su vida particular ya la merece. Y este es también el símbolo del cambio del cuplé a lo intelectual, ¿no? Lo que ha estudiado pues, nuestra amiga Miriam, me parece, en sus últimos trabajos. A partir del 1910-1911, el cuplé se intelectualiza, se va alejando de la psicalipsis, se va convirtiendo en un espectáculo apto también para señoras, engrandece su público. La figura de Goya, ella se coge por influjo de Álvaro Retana. Álvaro Retana, no olvidemos, es la persona más importante en el cuplé. Bueno, tal vez Raquel Meyer, si queréis, por su trascendencia. Pero Álvaro Retana está desde el origen del cuplé hasta el final. Es la figura más importante. Es letrista, buen letrista. Es músico, hace músicas también. Es figurinista, es publicista, periodista. Dentro del mundo cuplé es todo. En la guerra civil, ya sabéis, es detenido, es condenado a la muerte. Luego, cuando lo sueltan pronto,
le conmutan la condena, está 7 años en la cárcel, pues va a ser el que mantenga la llama del cuplé hasta su muerte en el 70. Va a escribir un montón de libros, algunos con el seudónimo de Carlos Fortuny, que ya emplea en los años 20, y otros con su propio nombre. Normalmente los que son un poco más de ficción utiliza el de Carlos Fortuny y cuando no, Retana. Otro hombre del que falta la biografía, fue asesinado, toda su vida es interesante, su estancia en la cárcel, cómo fue condenado, es todo una pura anécdota, era un hombre además divertidísimo, bueno, se conoce pero no se ha hecho la biografía de Álvaro Retana. Y aquí está la estrella de verdad del cuplé. Ella empieza en 1907, es modistilla, en un taller de Barcelona, le dicen que cante, la familia es pobre, empieza a cantar y empieza como la bella Raquel, como lo veis aquí, señorita Raquel, la bella Raquel, es una postal bordada. Y, bueno, qué guapa era la pobre. Bueno, la vida de Raquel, bueno, yo he hecho un libro sobre su biografía, ahí la tenéis. Empieza como cupletista psicalíptica, tiene muchas obras muy picarescas, muy de género ínfimo, y luego a partir de esta época, 1906, su debut en el Teatro Arnau, y se convierte en una gran dama de la canción y seguramente en la artista española más importante internacionalmente de toda la primera mitad del siglo XX. Hace películas con los mejores directores, triunfa en Londres, en Estados Unidos, en Francia. Bueno, ahora no vamos a hablar de la vida de Raquel Meyer, que además es suficientemente conocida, pero sí incluso, aunque la Goya fue la primera que hizo las tonadillas, que inventó lo de cambiar porque normalmente llevan las cupletistas esos trajes que habéis visto vestidos de hombre o con esas faldas de campana, con sobaqueras. Raquel, la Goya es la primera que lo hace, pero Raquel le da sopas con onda en todo, ¿no? En belleza, en estilo. Lástima que este país es así, no conservemos prácticamente ni nada, ¿no? Tenemos a Raquel en cine mudo, pero no tenemos en la película que hizo de cine sonoro, pues no, se ha perdido de momento. Entonces no tenemos unos segundos de Raquel Meyer actuando, porque lo que tenía de bueno Raquel, cantaba bien, pero tampoco era Concha Piquer, como hemos dicho, pero luego su interpretación del cuplé conmovió desde Charles Chaplin a Aldous Huxley a un montón de gente, ¿no? Bueno, el cuplé cambia, ya vamos a ir terminando, supongo, sí. Y bueno, en los años 20 empieza su retroceso, porque vienen el cine, los deportes, la revista musical se convierte en el gran espectáculo por influencia americana, y el cuplé va en retroceso. Entra lo que vamos a llamar canción española, con la copla española. Las figuras ya, pues que si Estrellita Castro, que si Concha Piquer, que si Angelillo, y esa es otra historia ya que tiene que ver el cuplé. Y el cuplé se va, digamos, teniendo un protagonismo cada vez menor hasta llegar a la década de los 50, en que se produce esa resurrección a través del programa Aquellos tiempos del cuplé y de la aparición de nuestra invitada, que es la que nos tiene que hablar de eso. Y perdonad si me he excedido de tiempo, porque vamos a invitar aquí a la que a vosotros os interesa, a Lilian. Sería tautológico hacer la apología de nuestra invitada, porque me imagino que si estáis aquí es porque sabéis. Pero sí decir una cosa, ¿no? Que quizá Asturias, por lo menos Asturias, le debía algo parecido a un homenaje, ¿no? Porque ella siempre ha sido... Voy a decir una cosa que no sabe casi nadie, que probablemente Lilian sea la única artista viva que ha grabado asturianadas en disco de 78 revoluciones por minuto. Un disco que tiene 2 canciones, Soy de Fius y Mi Tierrina, ¿no? Que no sé de qué año es, pero desde luego el disco de vinilo viene en el año 55. Entonces, entre muchas cosas que podríamos decir, es pionera en eso y además es la superviviente, ¿verdad? Afortunadamente. Ya. Digo afortunadamente porque estoy aquí. Entonces, a través de mi vida, los años que tengo, los tengo, y si no me los aumentáis vosotros, me da igual. Es que siempre dices los años, bueno, es que los años es los que uno aparenta, no los que tiene muchas veces, ¿no? Entonces, me siento muy a gusto porque yo he tenido siempre la suerte de que me he sentado en la puerta y he visto pasar el cadáver de mi enemigo y sigo viéndolo.
Lo del cuplé salió en la década de los 50 con el maestro Indalecio Cisneros, que iba buscando por los sitios donde las academias de música, donde escuchaba voces y quería escuchar una voz que recordara el timbre de Raquel Meyer. En aquella época cantaban casi todas de falsete, o sea, la voz... Ahí. Entonces yo empecé haciendo lo mismo, cantando de falsete, porque era para que recordaran, no imitar, porque la palabra imitar francamente no me gusta. Me gusta evocar, eso sí, ¿no? Entonces yo lo que hice fue recordar todos los cuplés que cantaron y lo que acaban de la conferencia maravillosa que nos acabas de dar, la explicación estupenda. Entonces, de todas estas cupletistas que habéis visto, muchas que no habéis visto también, pero que estaban ahí. Entonces era recordar las voces y lo que hacían aquellas señoras de aquella época. La primera mujer que a mí me impactó, porque yo la vi ya cuando ella tenía 80 y tantos años, la vi ya en su época en el Teatro Madrid, sí, con Capsi Johan, que hacía un teatro maravilloso, y entonces ella hacía una aparición y salía pues con unas zapatillas, alpargatas más bien, una batita de percal, una cesta y cantaba la violetera. Y yo estaba en la primera fila de butaca, me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, y entonces salió, me dedica la canción y me dice, si alguna vez alguien podría imitarme, es esta mocosa. O sea, me llamó mocosa. Me pareció muy bien. No tenía mocos, pero vamos, no era la cosa así. Pero esa fue la primera vez que yo vi a Raquel Meyer y luego ya nada más no la volví a ver porque ya a los 2 años de esto falleció. Entonces yo recuerdo esto. Sí recuerdo a Álvaro Retana porque lo vi y porque además él me consiguió en la Sociedad General de Autores muchos cuplés que no existían y que él los tenía en la memoria con el maestro Padilla. Y entonces él se los cantaba al maestro Indalecio Cisneros. Él los sacaba en partitura y de ahí se recuperaron bastantes cuplés que estaban desaparecidos en esta época. Eso fue en la mitad de los años 50. De lo cual, hasta este momento todavía se siguen recordando y se siguen evocando cuplés que entonces, y muchas veces me han preguntado que por qué no se escribe cuplé ahora, y yo les he dicho porque no tenemos coches de caballos ni miriñaques. Entonces cada quien escribe lo que ve. Ahora, ¿qué podríamos escribir? No os lo digo porque para eso leéis la prensa y ya lo sabéis. Bueno, pero el cuplé hizo un repaso a todo lo de su tiempo. En el cuplé aparece toda la cotidianidad de su tiempo, la guerra de Marruecos. El cuplé es una historia. El cuplé es una historia desde el inicio, que es la palabra que tú has dicho, es un cuplé de Francia, importado a nosotros. Entonces, desde entonces hasta ahora existe el cuplé. Y ahora tenemos un nuevo cuplé, que luego lo veréis, que me encanta, porque es el cuplé del siglo XX y el cuplé del siglo XXI, ¿no? Esto es lo que hay, es un derivado, es la picaresca, pero una picaresca con mucho sentido de la gracia y mucho sentido de lo que es una sátira, ¿no? Entonces, esto sigue escribiendo. Y yo he tenido la suerte de seguir haciéndolo ahora, Yo nunca me he vestido de cupletista, o sea, solo en las películas, porque era la época y entonces había que hacerlo en el teatro. Pero yo no me he vestido nunca de cupletista, jamás. Siempre he tenido mis propios trajes, mi propio vestuario. Es diseñado para mí y escrito para mí y puesto para mí. Y tampoco he tenido censura, aunque os parezca una tontería. No he tenido censura porque hay un refrán que dice no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Y yo, como no he puesto nunca cara de vampiresa, porque de vampiresa no tengo nada, me hubiera muerto de hambre, entonces eso fue lo que me salvó, que yo podía decir las mayores majaderías o dijéramos barbaridades, pero con esa cara que la verdad es que no decía nada, decía mucho, pero no decía nada, y por eso nunca tuve censura. Eso fue otra de las cosas. A mí no me censuraron nunca nada y he dicho bastantes cosas. También las puedo decir ahora y creo que no me censuraréis.
Bueno, tú estudiaste canto, piano en el conservatorio, pero el conocimiento de tu figura nacionalmente vino con el programa del que hemos hablado, aquellos tiempos del couplé. Cuéntanos un poco esa historia del programa y de cómo aprendiste. El programa es que el maestro Indalecio Cisneros fue por las academias para buscar una voz que recordara el timbre de la señora Raquel o de aquellas cupletistas, como era la Fornarina, la Bella Otera, la Dorita, la Goya, etcétera. Entonces mi voz era la que le gustó cuando estaba yo cantando. Entonces me contrataron en Radio Madrid para hacer un programa de 4 semanas para anunciar los turrones Monerris Planelles. Una cosa muy dulce en Navidad. Bueno, pues me anunciaron para esas 4 semanas. Y las 4 semanas duraron 6 años. Porque se fue prorrogando. En la primera semana que yo actué, como era un teatrito como este, no dijéramos tan maravilloso como el Paraninfo de la universidad, pero era un estudio de radio muy bonito en la Gran Vía de Madrid, Radio Madrid. Entonces, ahí la primera semana había pues 10 personas, que seguramente serían los familiares de los de la casa, ¿no? En la segunda semana ya había un cuarto de teatro, la tercera semana 3 cuartos de teatro, la cuarta semana estaba lleno y a partir de entonces las filas daban, por Radio Madrid bajaban a todo lo que era la Gran Vía y se paraban justamente en unos almacenes grandes que había que llamaban SEPU. Entonces ahí se paraba en los grandes almacenes y la gente iba entrando y pues de pies como estaban. Entonces ese programa duró los 6 años y de ahí salió aquellos tiempos del couplé y de ahí salieron las películas de couplés que se hicieron luego en España, incluyendo las de mi amiga Sara Montiel. Sí, pero el último couplé no fue lo primero. El último couplé se enganchó a esa moda que había creado ya aquellos tiempos de couplé y le salió muy bien, también hay que decirlo. Sí, la verdad es que le salió muy bien. Tuvo suerte porque yo en aquel momento era un poco tonta más de lo que soy ahora y entonces me dijeron que podía doblarle la voz. Entonces yo en aquel momento pues no me apeteció o no tenía nadie que me aconsejara que hubiera sido un éxito, porque si yo doblo a Sara Montiel hubiera sido siempre su cara con mi voz y entonces ella pudo hacerlo a su manera, lo cual lo hizo muy bien y además nunca en mi vida he hablado mal de Sara, primero porque la conocí muy poco, la saludé 6 veces y segundo porque no me apetece nunca hablar mal de nadie y menos de una persona que está muerta no se puede defender. Así que ahí quedamos. ¿Y tú te acuerdas de cuál fue el primer disco? Porque tú antes del couplé habías cantado asturianadas, pasodobles, ¿no? ¿Fue este que dijo o el primer couplé que yo canté en la radio, el primer programa fue Nena, Flor de Té, El Relicario y ¿cuál fue la otra? Me parece que fue el Tápame, porque eran los 4 más diversos que había. Se pasaba del pasodoble al frívolo y al otro. Eran los 4 que hice el primer programa, con una chuleta como estas que yo me ponía acá porque no me daba tiempo de aprenderme en una semana todas las letras. O sea que esto lo hacíamos así. Era directo, con 18 músicos en directo y el maestro Indalecio Cisneros, que es el que dirigía. ¿Y el primer disco, te acuerdas del año en que lo grabaste? Pues no me acuerdo. Eran discos Alhambra, además, me acuerdo. Discos Alhambra. Soy de Fíos, está en discos Alhambra. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo te pagaban? Porque entonces no era por derechos, te pagaban una cantidad, No, entonces pagaban una cantidad, también pagaban una cantidad en el cine también, que era una cantidad que yo la primera vez que Jorge Griñán, que era el productor de la película Aquellos tiempos del couplé, fue a Pasapoga, donde yo estaba actuando, en Madrid, en Pasapoga. Entonces fue a verme con el guión debajo del brazo. Mamá iba conmigo porque en aquellos momentos los menores teníamos que acompañarse del papá, si no, no podíamos actuar. Entonces iba conmigo y vino el señor este con el guión. Señora, quiero decirle a Lilian que me gustaría que hiciera una película basada en el programa de Aquellos tiempos del couplé, que yo he hecho una historia para que ella lo pudiera hacer. Dice, soy novel en esto, no tengo mucho dinero. Entonces, pues yo no sé qué le parecerá a usted, si lo podrá usted hacer o no. Y entonces le dijo a mamá, ¿le parece a usted 500.000 pesetas? Mi madre me miró, yo la miré. Nos quedamos muy calladas, claro, no podíamos hablar. Y entonces nos quedamos, y mi madre le dijo, hizo así con la cabeza, como diciendo, ya. Y cuando él se fue, dijo, mamá, esto no puede ser legal. $500.000.
En aquella época, imaginaros, en la época, a mitad de los 50, medio millón. Entonces era aquello una barbaridad, una cosa tremenda. Y claro, mamá me dijo esto y dije, mamá, pues tampoco puede ser ilegal porque no nos lo hubiera propuesto a ti y a mí. Entonces tiene que ser. Entonces el señor nos dejó el teléfono, otro día le llamamos y le dijimos que sí, que encantadas de la vida, por supuesto. Y fue la primera cosa bonita que yo hice. Después había una cosa muy interesante, porque el programa de Radio Madrid a mí me pagaban 250 pesetas a la semana. Y mi papá, estando trabajando en el Instituto Nacional de Previsión, hoy esto es una barbaridad, entonces él cobraba al mes 450. Claro. Y yo ganaba 250 a la semana. Y me decía, papá, hija mía, ¿es posible que paguen tanto por cantar? Y yo dije, pues parece que sí. Y ahí fue donde... Y eso que en el Instituto Nacional de Previsión se cobraba bien. Sí, se cobraba bien, se cobraba bien. Y entonces fue ahí donde precisamente pues compaginábamos, nunca me prohibieron, mi familia era muy amplia, tenía un criterio muy importante y mi papá me dijo, una persona que tenga cultura y una persona decente puede ser decente en una casa de putas. Esa fue la frase que me dijo mi papá. Dice, o sea que tú entras ahí y si tú no quieres, sales igual que entraste. Y ese fue un comportamiento. Estamos a finales de los 50, cuando tú ya eres primera figura, después de actuar en el Teatro Albéniz, en la Latina, etc. Y entonces hay un acontecimiento en España que cambia radicalmente España, ¿no? Sí. Los años 50 son todavía casi edad media, la España rural de Zapatilla, Botijo, la de las películas de Joselito, va el plan de estabilización, la emigración, ¿qué tal?, los turistas, cambia España, se vuelve moderna y entra sobre todo como un ciclón la música anglosajona, los Beatles, el rock y tal, que acaba con todo el mundo de la canción española y tú te vas a México. Yo me voy a México. Háblanos de México porque no se conoce muy bien. Fuiste para 3 meses, estuviste un montón de tiempo. Primeramente me fui con un contrato a Argentina, no fui a México directamente, fui a Argentina a trabajar al Teatro Maipo. Entonces fui al Teatro Maipo, además era revista, y yo era la única persona que salía vestida, porque el resto era la frivolité, como tú has dicho antes, ¿no? Pero muy bonito, porque era elegancia, era todo a base de plumas, vedés maravillosas con un cuerpo increíble. Algunas vinieron para acá, entre ellas Etel Rojo, que tenía un cuerpazo enorme, era una mujer preciosísima. Entonces eso era lo que era una vedette. Una vedette, en Estados Unidos la vedette es el hombre o la mujer que es figura. El resto nosotros lo tomamos vedette, sentido de señora maravillosa, increíble, con unas curvas maravillosas, impresionantes, y un señor que cuando estaba en la primera fila quería estar dentro del escenario. Pero bueno, eso no llegaba a ocurrir nunca porque era como tú habías dicho, ¿no? Te mandaban un ramo de flores, a veces los mandaban con brillantes, a mí solo me mandaron el ramo de flores. O sea, nunca me tuve permitir el lujo de devolver nada porque no me lo mandaban, ¿no? Entonces esto era una ventaja. Yo no sé si lo hubiera devuelto, no lo sé. Como no tuve la ocasión de demostrarlo, no sé si lo hubiera devuelto. Seguramente, pues no lo sé. ¿Cuántos años estuviste en Sudamérica? Estuve en México, fui por 2 contratos y estuve 9 años y medio. Bueno, y grabaste una película, era la época de oro de la canción mexicana, con Miguel Aceves Mejías, que yo como aragonés siempre nombro y he puesto en la radio cuando he tenido programas, cantando el guitarrico, la jota de la zarzuela del guitarrico con Miguel Aceves Mejías, que es una maravilla, ¿no? Es precioso porque cantábamos la mitad con mariachi y la mitad con orquesta. Entonces era un compendio muy, muy bonito, porque además él tiene una voz privilegiada, cantaba maravilloso. Y ahí fue la presentación de Marco Antonio Muñiz y de Lucha Villa. Fueron sus primeras películas. Ellos lo que hicieron allá en México. Luego hice en Argentina y luego hice en Venezuela. 2 películas. Y luego hice en Colombia, pero tuve la desgracia de que en Colombia las 3 películas que hizo allí, muy bonitas las 3, en los estudios, en una de esas revueltas y de esos líos, se prendieron fuego y ahí se acabó todo, ya no quedó constancia. ¿Viajaste sola o entonces tenías...? No, viajaba sola, yo no. Yo procuré siempre
además es que no he tenido nunca problema de viajar ni de tener que... Mamá tenía 2 hijos más y mi padre, y entonces ya se quedaba con su familia, ¿no? En la que viajaba era yo. Y yo tenía una autorización firmada ante notario para poder viajar, entrar y hacer lo que quisiera, comprar, vender o alquilar. No tenía problema. Muy bien. Te quería preguntar también sobre esta época de Sudamérica, donde creo que ahora no es exactamente igual, donde la canción española, muchos pueblos exiliados que estaban allí, todo lo que tenía que ver con España tenía un éxito arrebatador. Y también porque los americanos de entonces creían en eso de la madre patria, que ahora que nos creen un poco menos. Sí, desgraciadamente ha variado todo mucho, todo, incluido nosotros también hemos variado. Pero entonces el ir a Argentina o ir a México, éramos ídolos, porque nos recibían con amor, con respeto, con cariño, pero con un cariño desmesurado, ¿no? Un cariño desmesurado, porque además la gente hacía colas para entrar a verte, ¿no? Era bello, era hermoso. Y sobre todo el respeto que tenían por la madre patria, porque nosotros veníamos de la madre patria y entonces para ellos era el no va más. Y fue hermosísimo, fue una época bella en la cual yo fui para hacer 2 contratos y cada vez que me iba a venir me proponían otro contrato más importante con más dinero y otro año más y así hasta 9 años y medio. Oye, volviendo un poco al cuplé, al antiguo cuplé, muchas cupletistas, aparte de Raquel que has nombrado, Pastora Imperio no es exactamente cupletista, se habló esta mañana, muchas sobrevivieron, durante aquellos años estaban vivas y ya habían sido olvidadas, ¿no? ¿Conociste alguna, hablaste con alguna que te...? Aparte de Raquel, conocí ya muy de segunda a la bella Dorita. Claro, vivió muchos años. No, la vi 2 veces en el Molino Rojo de Barcelona, porque ella allí fue un ídolo, ¿no? Y entonces yo ya la vi en su época decadente, en su época que no podía andar, la llevaban y la sentaban en el palco. Esta señora tenía un historial pues tremendo, porque es lo que tú dices, ¿no? Vivió 101 años, me parece. Bueno, y otra cosa que leí... Sí, vivió mucho, siempre, hasta las 90 y pico de años murió. Creo que 101. Sí, Era de Cuevas de Almanzora, Almería. Sí, total. ¿Tu madre, es cierto que vivió 103 años? ¿Mi madre? Sí. 101. 101. 101, sí. Y yo, por lo tanto, perdonadme, pero me vais a tener que aguantar un poquito. Porque no pienso... Si Dios me lo permite, pienso estar. Desde luego, también os diré que siempre he tenido un gran sentido de lo que es el ridículo y eso es lo que nunca haré. O sea que mientras no me podáis ver con buen aspecto y cantando bien, entonces seguiré en el escenario. Si no, no. Así que espero que me veáis. Gracias. Sí, tú, para ser una estrella... Te has caracterizado más bien por tu discreción que por mostrarte arrebatadora como otras, ¿no? Por querer tener un protagonismo constante, tienes mucho sentido del humor, eres muy inteligente, pero has preferido mantenerte siempre discreta sin demostrarlo, ¿no? Como observadora. Bueno, la verdad es que me encanta ver, sentir y sobre todo no participar, porque hay muchas veces que participar en vez de qué lugares y en qué sitios y en qué programas es totalmente perder la dignidad y el respeto que yo he ganado durante muchísimos años de mi vida y mi trayectoria, porque de mí siempre se ha hablado artísticamente. Personalmente no he tenido nada que contar, por eso no puedo ir a los programas de televisión ahora, claro. Porque no tengo nada que decir, claro. No tengo amantes, no me caso, no me divorcio, no fumo marihuana, no tengo hijos adoptados. ¿A qué voy? Oye, y hablando de esto, ¿a qué arte, afuera del cuplé ya, en estos 60 y pico años, me parece, de vida artística, qué otro artista de la canción, mujer u hombre, te ha impresionado por su talento y por su saber estar? Mira, en el mundo mío del espectáculo yo he trabajado con gente muy maja, muy importante, y cada que persona ha subido conmigo al escenario en ese momento era más importante que yo. Yo siempre he estado en un segundo término, siempre estando dentro del primero, no he querido nunca estar en el primero, sino estar un paso atrás. Siempre con el paso atrás he estado un paso adelante. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea que me ha parecido más correcto siempre estar aquí que aquí.
pero siempre he estado aquí. Entonces, he trabajado con muchos compañeros muy buenos, pero sin embargo he trabajado más con gente no conocida que con gente conocida. Entonces, te puedo decir que, vamos, desde Nino Bravo, que era maravilloso, hasta todos los que han pasado por mi vida, Bertín Osborne, que trabajé con él también, o sea, todos estupendos, maravillosos. Cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que, de tu vida, qué es lo que borrarías? No miro nunca hacia atrás. Cuando miras hacia adelante, ¿qué le pides a la vida? Siempre miro adelante y le digo que pueda ser el día de mañana como el de hoy. Eso es Muy lo que bien. hago. ¿Queréis preguntar algo? No sé, Miriam, ¿tenemos tiempo? No, pues no. Pues nada. Imagínate de lo que me he salvado. Sí, en serio que sí. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer Bueno, pues, estar con gracias. Lilian. Gracias. Y ojalá Un placer. se repiten actos como este, porque te mereces lo que muchas veces no se te ha reconocido. ¿Tienes agua?